Todos los estudios científicos realizados en la sábana santa confirman su autenticidad. La única nota discrepante ha sido el carbono 14. Unos laboratorios han sometido el tejido de la sábana santa al análisis del carbono 14 y han deducido que el tejido de la sábana santa es entre 1260 y 1390. Es decir, la sábana santa es falsa, no pudo estar en la tumba de Cristo en el siglo I porque el tejido es de 1300. Esta noticia ha engañado al 99,9999% de las personas que al no saber nada de la sábana santa se han tragado lo que ha dicho la televisión, lo que ha dicho la radio, lo que han dicho los periódicos, lo que han dicho las revistas. La sábana santa es falsa, porque el tejido es de 1300. Y si el tejido es de 1300, no pudo estar en la tumba de Cristo en el siglo I. La sábana santa es falsa. Esto, repito, ha engañado al 99% de las personas que al no estar enteradas del tema no tienen nada que objetar y se han tragado la noticia. Por los entendidos en el tema, desde el primer momento hemos rechazado esta noticia. Eso no puede ser verdad. La sábana santa no es de 1300. ¿Por qué? Porque tenemos montones de documentos que confirman que la sábana santa es anterior a 1300. Por lo tanto, esos análisis del carbono 14 son inaceptables, no sirven, son inválidos. La sábana santa existía antes de 1300. ¿Cuáles son? Bueno, voy a confirmar esta afirmación con las palabras de Baiba Bolonne, que es presidente del Centro Internacional de Sindonología. Sindon es sábana en griego, sindonología, la ciencia que estudia la sábana. Pues Baiba Bolonne, presidente del Centro Internacional de Sindonología, en el discurso de clausura del Congreso de Cagliari, dijo textualmente: la tónica general del Congreso, se habían presentado 27 trabajos de investigación para invalidar la prueba del carbono 14 en el Congreso de Cagliari. Pues Baiba Bolonne, en el discurso de clausura, dice: la tónica general del Congreso ha sido la inaceptabilidad de la prueba del carbono 14 en la sábana santa. Es inaceptable lo que han hecho los analistas del carbono 14 de la sábana santa, es inaceptable. Ahora bien, ¿dónde ha estado la equivocación de los analistas del carbono 14? ¿Por qué los analistas del carbono 14 nos han dicho que la sábana santa es de 1300? ¿Por qué? Porque el carbono 14 de la sábana santa está enriquecido y por lo tanto el tejido está rejuvenecido. Voy a explicar en un minuto dónde está la razón de este análisis y dónde está el valor del carbono 14. Es decir, ¿por qué el carbono 14, que normalmente es válido, en la sábana santa es inválido? Voy a explicar un minuto porque no todos los oyentes saben lo que es el carbono 14. Hay gente que ha oído hablar del carbono 14 y no sabe de qué va. Voy a explicar brevemente qué es el carbono 14, cuándo vale el carbono 14 y por qué en la sábana santa no vale el análisis del carbono 14. Todos los seres vivos estamos hechos a base de carbono. La química orgánica es la química del carbono. El carbono más abundante es el carbono 12, pero todos tenemos un poco de carbono 14, que tiene 2 neutrones más y es radioactivo. Cuando estamos vivos, la cantidad de carbono 14 es constante, porque lo que se pierde se repone. Pero al morir, el carbono 14 no se repone. Y con el paso del tiempo, el carbono 14 va decreciendo. Y cuando yo analizo la cantidad de carbono 14 que tiene una muestra, yo, por la cantidad que tiene de carbono 14, sé cuántos años hace que murió la persona cuyos huesos analizo. ¿Cuántos años hace que talaron el árbol cuya madera analizo? ¿Cuántos años hace que segaron la planta cuyo tejido analizo?
porque por la cantidad que queda de carbono 14 sé cuántos años hace que murió el ser vivo cuya muestra analizo. Y esto es válido. Esto se emplea en arqueología, pero con una condición, que la muestra analizada haya estado muy bien guardadita para que la cantidad de carbono 14 no esté alterada. Por ejemplo, yo tengo 30 vídeos de temas religiosos y uno de mis vídeos lo titulo Identificación científica de la tumba y de los huesos de San Pedro que se han descubierto en una necrópolis, en un cementerio bajo la Basílica Vaticana. Haré otro programa dedicado a ese estudio de los huesos de San Pedro. Bien, pues los huesos de San Pedro, analizados al carbono 14, vale, porque los huesos de San Pedro han estado 2000 años metidos en un nicho, muy bien guardaditos. El carbono 14 está inalterado, vale el carbono 14 cuando se estudian los huesos de San Pedro. Pero la sábana santa no, porque a lo largo de la historia, la sábana santa ha sufrido una porción de avatares que han alterado el carbono. Entonces, como el carbono de la sábana santa está alterado, cuando a mí me dicen, según el carbono 14 de la sábana santa es de 1300, digo, distingo. Si el carbono 14 que tiene de la sábana santa se debe solo al paso del tiempo, concedo. Pero si ha habido factores que han alterado el carbono, la fecha que usted da es inválida, porque usted me data la sábana santa por el carbono 14 que tiene, y el carbono 14 de la sábana santa está alterado. Por lo tanto, repito, el análisis del carbono 14 en la sábana santa es inválido porque el carbono está enriquecido y, por lo tanto, la sábana santa está rejuvenecida. ¿Cuáles son los factores que han alterado el carbono 14 de la sábana santa? Voy a dar 3. Si hay tiempo daré 4, pero por lo menos 3. Primero, es opinión de un científico ruso, Dmitry Kutestov, físico teórico en Moscú y director de la Academia de Ciencias de Moscú. Este hombre opina que el incendio que sufrió la sábana santa en la iglesia de Chambéry enriqueció el carbono 14. La sábana santa estaba metida en una urna de plata en la iglesia de Chambéry, hubo un incendio, la plata recalentada, parte de la plata se fundió, unas gotas de plata fundida atravesaron el lienzo doblado, hicieron un orificio que al desdoblar la sábana santa aparecieron 16 agujeritos que fueron remendados por las religiosas clarisas de Chambéry. Bueno, pues en ese incendio de Chambéry, la urna donde estaba la sábana santa aumentó en la temperatura de tal modo que enriqueció el carbono 14. Y esto opina el científico ruso Dmitry Kutestov, premio Lenin, presidente de la Academia de Ciencias de Moscú. La altísima temperatura a que fue sometida la sábana santa en el incendio de Chambéry enriqueció el carbono 14 y rejuveneció el tejido. Otra teoría es de un mexicano, se llama Leoncio Garza Valdés, es microbiólogo en la Universidad de San Antonio de Texas. Y este hombre ha descubierto que la fibra del tejido de la sábana santa está embutida en una capa bioplástica de hongos y bacterias que han enriquecido el carbono 14 por la materia orgánica que tiene incorporada la sábana santa. Yo coincidí con Leoncio García Valdés en el Congreso Científico de Niza, nos hicimos muy amigos porque oyes hablar a uno español en un congreso científico internacional donde todos son alemanes, ingleses, norteamericanos, franceses, te haces amigo del que habla español. Me hice muy amigo de don Leoncio Garza Valdés, comíamos juntos todos los días, y yo le pregunté, oiga, ¿y a usted cómo se le ocurrió descubrir que la fibra del tejido de la sábana santa estaba embutida? Él ponía una comparación muy bonita, muy original. Dice, como el aislante de un cable eléctrico, así la fibra del tejido de la sábana está embutida
en una capa bioplástica de hongos y bacterias. Y me dice, porque yo leí en una revista científica que la tela que envolvía una momia egipcia, analizada al carbono 14, era más joven que la momia. Hombre, ¿cómo la tela va a ser más joven que la momia que envuelve? Y decían, ¿por qué? Porque la fibra del tejido de esa tela está embutida en una capa bioplástica de hongos y bacterias que la hacían más joven de lo que es, porque tenía más carbono 14 que el que le corresponde. Y dice él, pues pensé, a ver si en la sábana santa pasa lo mismo. Se pone a estudiar la sábana santa y vi, efectivamente, la fibra del tejido de la sábana santa está embutida en una capa bioplástica de hongos y bacterias que han enriquecido el carbono 14 y, por lo tanto, han rejuvenecido el lienzo. Por lo tanto, aquí tenemos otra razón por la cual el carbono 14 de la sábana santa está enriquecido y, por lo tanto, el tejido parece más joven de lo que es.